¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico en la que, lo anuncio ya, vamos a hablar sobre inmigración, porque muchísimo se ha hablado estos días de lo acontecido en Torre Pacheco desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, y pasado un tiempo parece que lo que se puede concluir de forma certera es que el tema de la inmigración es un tema no resuelto en España, o si se prefiere, un problema. Habrá quienes entiendan que ese problema es un obstáculo que hay sencillamente que saltar, que bordear o que evitar, pero desde una perspectiva filosófica no puede verse de otra manera que la que exige abordar ese problema, triturarlo, criticarlo. El tema de la inmigración, como otros muchos, tiene aristas y plantea problemas serios y urgentes que no vale despachar con unas cuantas consignas enmarcadas en el pensamiento Alicia, como por ejemplo no hay personas ilegales o somos ciudadanos del mundo. Ni tampoco vale escudarse en el no hay que generar alarma social, porque la realidad es que si la tensión brota, es que hay algún motivo para ello. Por parte del Gobierno de España ha sido el ministro del Interior, Grande Marlaska, quien ha explicitado lo que ellos creen que es la causa primera. El responsable es Vox, la tercera fuerza política del país, y la ola ultraderechista que recorre Europa, como el fantasma de Marx y Engels. Pero esto no parece una aproximación demasiado seria. Desde luego no es una aproximación política, si acaso es partidista, eutáxica desde el punto de vista del mantenimiento de la masa de votantes, y tampoco es seria porque cae en la contradicción de convertir a ese votante en poco formado para digerir algunas cuestiones problemáticas, la inmigración, y sujeto fácilmente manipulable del bulo. Votante que, por otro lado, y aquí está la contradicción, se considera perfectamente cualificado para elegir a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. Del otro lado, porque lo hay y no podemos obviarlo, hemos visto cómo desde determinados grupos se criminalizaba toda la inmigración sin hacer distingos entre legal o ilegal, o entre quienes, inmigrantes legales, están perfectamente integrados en sus comunidades de las que han adoptado sus usos y sus costumbres. Así que en la próxima hora vamos a intentar, desde una perspectiva filosófica y sobre todo, créanme, con los pies en la tierra, abordar el problema de la inmigración no desapasionadamente y, sin embargo, filosóficamente, con dos magníficas invitadas, Atilana Guerrero Sánchez y Teresa Chinchetru. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Muy Sharon. bien, encantadas de estar Bueno, aquí. un placer teneros en Teatro Crítico. Hacía tiempo que no pasaban ustedes por aquí, señoras, así que encantadísima de que nos acompañen. Y la primera cuestión que quiero plantearles a las dos, que empiece la que quiera, es la siguiente. ¿Tienen ustedes la sensación de que se ha abandonado la perspectiva política en todo este asunto para entregarse a un discurso exclusivamente ético y o, importante esto de y o moral? No sé quién quiere empezar, Teresa, por Bueno, ejemplo. pues empiezo yo misma. Bueno, buenos días, Sharon. Encantada de estar aquí con vosotras. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? A ver, Perfecto. yo creo que a mi modo de ver, lo primero es tener claro la distinción entre ética y moral desde el punto de vista del materialismo filosófico. Por recordar, para un breve recordatorio, bueno, la ética es el conjunto de normas que tiene por objeto salvaguardar, fortalecer y preservar al individuo corpóreo, mientras que la moral tiene por objeto salvaguardar y proteger al grupo. Eso para empezar. Entonces, que si se ha abandonado el discurso político para centrarse en esto otro, bueno, yo creo que en una primera visión puede parecer que sí, pero yo tengo la teoría, es decir, parece que se ha focalizado más el tema en una cuestión ética o moral o inmoral, pero yo creo que se está utilizando la ética y la moral como herramienta política. Luego podemos entrar a debatir entre si es una herramienta política o partidista, pero el fin último es político o partidista, que sabemos que no es lo mismo, embadurnado, envuelto en la ética o la moral. Pero yo creo que el objetivo final es partidista y me viene inmediatamente a la mente el tema de la inmigración musulmana en Cataluña, sobre el que podemos Ujú. extendernos hasta el infinito.
Pero bueno, esa es mi primera respuesta. No sé cómo lo ves tú, Atilana. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo igualmente estoy encantada de estar con vosotras y felicito a Sharon por la presentación que ha hecho, porque realmente ha presentado todos los temas, desde el primero hasta el último, y lo primero que ha esbozado de las diferentes perspectivas es precisamente aquello por lo que yo quería comenzar. Y de acuerdo con Teresa, ¿no? Este instrumento político de la ética, muy bien visto. Yo, siendo así la situación, ¿no es verdad? Que parece que si uno rechaza la inmigración ilegal, es que claro, esto ya es como el ABC, ¿no? Hay que decir unas simplezas increíbles, pero es que hay que decirlo. Claro, con la inmigración ilegal no puede estar nadie. Hace falta, como ha dicho Sharon, perder la perspectiva del Estado para entonces ya no tener que distinguir entre legal e ilegal, porque la inmigración directamente pues no tiene territorios, ¿no? Es el movimiento de los individuos. Claro, yo por eso quería señalar que Gustavo Bueno, en un artículo en el que trató sobre la inmigración asturiana, precisamente a América, señaló este uso. Entonces, perdón por introducir una nueva perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva biológica, que es el problema de hablar, y seguramente que vosotras y quienes nos estén escuchando lo habrán observado, es el concepto de migración. Claro, ¿qué sucede? Que se habla de migrantes. Yo en el telediario lo escucho. Los migrantes. ¿Qué son migrantes? Pues son los individuos que se mueven de un lugar a otro, pero como las aves migratorias. Entonces, si no hay estados, hay movimientos de población, pero no se sabe cuál es su origen y cuál es su destino. Esa es la verdadera anulación de la perspectiva política, y lo que nos sitúa en un escenario mucho más peligroso, si queréis, más siniestro, que es el de la propia ética y la moral, que es el de la perspectiva biológica. Entonces, si somos animales, pues nos encontramos con que ya no hay leyes, y si esta es la ley del más fuerte, pues es lo que nos está sucediendo, que se apropian del territorio de la manera más pedestre que uno se pueda apropiar, que es directamente estando, ¿no? O sea, llegan, entran, ¡pum!, aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería añadir, esa perspectiva biologicista o el reduccionismo biologicista que implica, pues eso, ¿no? Lo tengo aquí recogido, si me permitís, nada, un segundo, ¿no? Por Sí, hacer sí, honor a sí, Gustavo claro. Sí, Bueno, sí, sí. de este artículo sobre la inmigración asturiana, perdón, no recuerdo el año, pero vamos, se busca facilísimo, ¿no? Dice, bueno, sobre este concepto de migración, de migrantes. Se observa, dice, la tendencia acusada a reservar el término migración para referirse a los desplazamientos generalmente regulares de bandas de aves o mamíferos. Las migraciones son migraciones de animales. Migración es un concepto etológico. Entonces, eso es lo que a mí me parece más siniestro, que la ética sin Estado acaba siendo biología. Eso es. Bueno, Claro, has abierto un melón, Atilana, absolutamente maravilloso, que es Bueno, el uso espurio de las palabras y que eso no es. son inocentes, no son inocentes. Adoptando el término migración, efectivamente desaparecen los estados porque somos como los seres humanos, somos como mariposas monarca o salmones, ¿eh? Sí. Que migran y suben el río. Y las fronteras desaparecen por completo. Se ha dejado de usar emigración e inmigración, que son conceptos perfectamente definidos, definen mucho mejor que migración la situación actual de las personas, y nos convierten, pues eso, en ciudadanos del mundo. La claro. pregunta es, el término ha calado. El término ha calado extraordinariamente. Si uno consulta Google Ngram, que es una herramienta para ver el uso de las palabras, es verdad que en español llega hasta el 2022, creo. Hay un pico enorme, creo recordar que es en el año 2000, cae hasta el 2008 y en el 2008 vuelve a despegar. ¿Es esto un ciclo? Vaya pregunta que les acabo de hacer. Soy consciente de que les meto en un jardín. A ver, yo por rematar esto de la migración, que en alguna ocasión lo hemos hablado nosotras también, a ver, es lo que ha dicho Atilana, pero es que va más allá. Es decir, si tú utilizas el término migración, que además ha calado, desaparece el concepto Estado y desaparece también el concepto ilegalidad. Desaparece el concepto inmigración ilegal. No hay fronteras, no hay Estado, tú llegas a un territorio y te aposentas y no pasa nada, como las aves. Entonces, no es solo esa visión biológica que ha dicho Atilana, sino que además es que arrambla
con la legalidad o ilegalidad de los términos o de las actuaciones. Como son migrantes, no hay legalidad alguna. ¿Sabes? No, no. Entonces, claro, esto no es casual. Y vuelvo al inicio. Es una herramienta más para obtener un fin político o partidista. Luego podemos debatir sobre esto último. Pero el uso del término migración no es casual, ni siquiera es únicamente un término woke y ya está. No, no, no. Tiene muchísimas más consecuencias, porque desaparece inmediatamente el concepto de legalidad o ilegalidad. De hecho, si os dais cuenta, cuando se habla estos días de este término es la migración, pero no se habla de la migración legal o ilegal, es la migración. No, señor, es que es inmigración o emigración con unos requisitos legales que hay que cumplir, a los que luego nos podemos referir brevemente si queréis. Perdón, has Sí. preguntado si era un ciclo, ¿verdad? Sí, pero bueno, no pasa nada. Pueden ustedes pasar de mis preguntas e ir por donde quieran. O sea, Vale. No, 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 faltaría no. más. No, no te preocupes, yo respondo al ciclo. Bueno, a ver, es un ciclo. A ver, si fuera un ciclo en el sentido de que vamos a volver a dar la vuelta y entonces situarnos en el punto equidistante, o sea, es decir, opuesto, ojalá. Eh, Como tal concepto del ciclo, digo, sería deseable, porque en algún momento se cerrará y volvemos a... Pero yo tengo la sensación de deriva, ¿no? De Sí. deriva destructiva. Es el ciclo del apoyo, ¿no? De unas élites políticas en otras, conformando pues una idea de lo que es la política, como habéis señalado las dos, en la que el pueblo, digamos así, pues no tiene nada que hacer. O sea, es alucinante cómo, y esto también lo ha sugerido Sano en la presentación, pues las élites políticas se arrogan el monopolio del poder cuando son ellos los que tienen los instrumentos para solucionar los problemas de la gente, ¿no? El problema de la inmigración en España. Bueno, pues el problema se soluciona con unos instrumentos que solamente el Estado, aquellos que, claro, que ocupan el poder para poder utilizar esos instrumentos y que no los utilizan. Entonces, cuando tú haces eso, estás abocando a la gente a que necesite tomar el poder porque alguien tiene que hacerlo. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido en Torre Pacheco es algo eh, pues similar a lo que ha pasado en la Dana. A mí, no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo he tenido esa sensación, bueno, en parte, ¿no? Porque por supuesto no tiene nada que ver una catástrofe eh, meteorológica con una catástrofe, entre comillas, política, pero sí que esa sensación de sentirse la gente abandonada, ¿no? Aquello de Pedro Sánchez, bueno, si necesitan ayuda, que la pidan. Bueno, y aquí, ¿cómo se pide la ayuda cuando no hay guardia civil, cuando no hay policía, cuando los propios profesionales de las fuerzas del orden reconocen que no tienen efectivos, que se estaba produciendo en el pueblo una situación, pues digamos, delicada, dicen ellos, porque utilizan, como muy bien se señala, ¿no? el lenguaje de una manera muy sutil, ¿no? Una situación delicada, una situación, una conflictividad máxima, de un enfrentamiento total entre grupos, pues, de españoles frente a inmigrantes, magrebíes en particular, y que aquello puede acabar, pero una tragedia total. ¿Qué sucede? Pues que ahí no hay guardia civil, no hay policías. ¿Quiénes tienen los instrumentos para poder atajar eso? Esa élite política que considera que el pueblo no tiene poder y entonces no puede actuar. Y en cuanto actúa, por supuesto, de forma desordenada, fuera de los canales adecuados, que son los que controlan los políticos, pues ya es la ultraderecha, es pues lo peor, ¿no? De la España profunda, utilizando pues la brocha gorda para, en el fondo, no destacar eh, el verdadero problema, que es la ausencia del Estado, la ausencia del poder, el abocar a la gente a tener que utilizar sus propias fuerzas, que al final eso, pues patrullas urbanas, patrullas en el pueblo, enfrentándose, tomando la justicia por su mano. Un desastre, eso no lo quiere nadie. Entonces, otra vez volvemos al ABC, ¿no? A los conceptos simples de decir, a ver, ¿quién tiene que solucionar un problema de orden público? ¿El pueblo? No, para eso está la policía, para eso está la Guardia Civil. Entonces, esto es como el barrio Sésamo. España es como un barrio Sésamo en el que tenemos que aprender, pues, qué es la democracia, qué es el poder, y, en fin, pues claro, como ellos, esa élite, controla eso y no lo suelta, ¿no? No deja que los demás también participemos y en el fondo se manifieste, no solamente a través de los votos, también con el hartazgo, también con la queja, también señalando cuál es el problema. Y además, incluso podemos decir que la política local también nos enseña mucho, porque
concejales del PSOE en Torre Pacheco ya avisaron de esto. Entonces, es Claro. muy interesante que no tenga que salir Vox, que no tenga que salir el PP, que el propio PSOE local ya dijo, aquí hay un problema, se está creando un conflicto social, no se están dando soluciones, etcétera. A ver, yo creo que lo que está pasando aquí es lo que ha dicho Tilana, es que el Estado no está actuando. No está actuando porque hay leyes, hay normas, pero es que no se están ejecutando. Es decir, no se está poniendo a la Guardia Civil y a la policía, pero ya no te digo en Torre Pacheco, te digo antes, cuando están llegando. O sea, no me puedo creer Claro, que las fragatas y que las lanchas de la Guardia Civil no puedan parar a las pateras. Eso no hay quien se lo crea. O sea, tú te saltas un semáforo y, bueno, por favor, lo que pasa y no son capaces de... Eso no se sostiene. O sea, hay que caer mucho en la candidez para pensar que es que se cuelan y que no se les ve, cuando además estás en la Déjame, playa y les ves llegar. O sea, es que les ves llegar, tú con tu toalla y tu déjame, bikini. déjame, Teresa, que dé un dato sobre la inacción Eso del es, Estado eso o es. de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que no se les culpa, No, no no, se les no, no, no. responsabiliza directamente, ¿no? De las élites políticas que decía Atilana, y de que las leyes están, pero no se cumplen. Eso es. Uno de los últimos casos que hemos visto, el chico magrebí que quemó a una chica en Canarias, que es terrible, Horrible. que la jueza del juzgado de violencia de género ha desestimado porque no tenían una relación sentimental entre ellos, lo cual hace que le demos una vuelta en torno a todo el discurso del feminismo administrado también y cómo se calla y hay un silencio absoluto sobre este asunto. Quiero decir que hay un determinado tipo de inmigración que tiene una consideración con respecto a las mujeres que es peligrosísima y que esto que hemos dicho muchísimas veces sobre la ley contra la violencia, la ley contra la violencia integral, no, hombre, esto no pasa. Tú no vas, un hombre no pega a una mujer por el hecho de ser mujer. Esto que dábamos por supuesto con la introducción de un tipo de inmigración, ojo, porque tenemos que empezar a planteárnoslo. Ojo, porque tenemos que empezar a planteárnoslo. Bueno, pues este chico, perdón que me voy por los cerros de Úbeda, este chico tenía una orden de expulsión y no se ejecutó esa orden de expulsión. Entonces, ¿quién es el responsable último? Claro, la estrategia de esas élites políticas de las que hablaba Tilana es la ultraderecha, que por cierto ocurrió lo mismo en La Dana. Recordad Sí, cuando una ciudadana, un ciudadano, no recuerdo, muy cabreado, lógicamente, ver, murieron más de es así. 200 personas, Es una destrozaron bestialidad, sus vidas, la realmente. Dana arrasó con sus vidas. Pues mostró su cabreo al presidente del gobierno y recordad lo que dijo, grupos de ultraderecha. sí. Ujú, ujú. Pero yo Mm, insisto, ¿ves? no se está aplicando la ley, pero no se está aplicando la ley por no expulsar a este individuo. No, no, es que no se está explicando cuando llegan a las costas, cuando toman posesión, como decía Tilana, físicamente del territorio, cuando se agrupan, no se está aplicando la ley. O sea, la ley existe, por supuesto que es mejorable y habría que entrar en el tema del empadronamiento, que es paradójico, ¿no? Que tú puedas ser ilegal y te puedas empadronar y al adquirir ese empadronamiento se generan una serie de derechos, se generan una serie de Mm. beneficios sociales, pero eso es otro debate, ¿no? Más, digamos, burocrático. Pero también hay que atacar, hay que mejorar una serie de leyes, pero las que hay ya podrían ser suficientes o podrían ser disuasorias. Es que no, yo creo que hay órdenes, sinceramente, de esas élites de no aplicarlas. Entonces, aquí llegan, pues, sin control de ningún tipo, sin control y vuelvo a la herramienta política, porque yo creo que eso genera el debate abiertísimo en la sociedad española de ultraderecha, de buenos y malos, de nosotros los derechos de los migrantes, y nadie duda que los emigrantes tengan derecho o los inmigrantes, nadie duda de eso. Insisto, yo creo que la clave está en la legalidad y en la ilegalidad y en aplicar las leyes. Sí, a una inmigración legal y controlada. Es decir, si no se aplican las leyes de Hacienda a todo ciudadano, ¿por qué no se aplican estas leyes? Si yo cruzo mal una carretera, me la van a aplicar como tiene que ser. Es la base del Estado. Pero en estos casos digamos que el Estado está delinquiendo por omisión, por no aplicación de la ley, a mi modo de ver.
Y pasa lo Ujú. mismo con el narcotráfico en toda la costa de Cádiz. O sea, tenemos muchísimos ejemplos. O sea, con la Dana, etcétera. Entonces, yo creo que la clave está ahí, está ahí. No puede ser que Cataluña tenga una población musulmana, lo voy a decir claramente, musulmana, que se puede hilar con esto de la mujer que acaba de señalar Sharon. A ver, los individuos corpóreos no llueven del cielo, o sea, no llegan de repente todos a la vez. Eso, que yo sepa, es imposible. Entonces, Sí, pues yo creo que la sí, clave es sí, esa. Luego ya le podemos dar todo el toque ético, moral, tratamiento mediático, que habría muchísimo que decir de eso también, sí. pero creo que Mm. esa es la clave, a mi modo de ver. Sí, sí, yo Ilana. querría señalar algo que, que, que yo creo que puede venir bien al debate público, porque sobre todo desde esa élite política, incluyendo a esa élite política, los medios de comunicación que hacen de Mm, transmisión de los mensajes, ¿no? absolutamente. Que hay periodistas que son un apéndice del gobierno, vamos, qué vergonzoso, ¿no? Realmente. Pero bueno, es así, así funciona la democracia realmente existente, eso hay que saberlo, ¿no? Hay periodistas de todo tipo, también hay élites periodísticas que están en esa élite política de la que hablamos. Bueno, pues para decirlo, para este debate político, yo creo que sería interesante que esto que se quiere evitar a toda costa, que es relacionar inmigración con delincuencia. Las palabras de Teresa me han dado la idea. No son ángeles, como no llueven del cielo. Sí, sí, interesa vincular Mm, la inmigración con la delincuencia porque personas que viven en malas condiciones, hacinadas, sin trabajo, ¿cómo no van a delinquir? Es decir, Exacto. pero esta gente, pero ¿de qué se ha creído que vive la gente? Entonces, fíjate, ¿no? ¿Cómo están tan fuera del mundo los políticos que se creen que chavales de 18 20 años pueden estar en la calle comiendo pipas en la exacto. plaza del pueblo sin dedicarse a qué? A hacer el salvaje, como es lo que ha pasado con este señor de Torre Pacheco, Bueno, ha señor. sido, que ha sido una paliza pues gratuita, que se la han pasado bien, la han grabado, no sé qué. Pero eso ¿quién lo hace? A mí me recuerda la Jauría Humana, la película Sí. maravillosa de la Jauría Humana. Gente ociosa, que no tienen nada que hacer, a ver, sin trabajo, sin oficio ni beneficio. Pues qué otra cosa. Pues si es que la delincuencia, ¿de dónde se creen que salen los delincuentes? Pues de gente que necesita robar, que necesita vivienda, porque claro, los ocupas, pues habrá de todo. Pues habrá anarquistas que quieran ocupar las viviendas en contra de la propiedad. Pues estos son medio filósofos, estos son eso, estudiantes de filosofía como poco. No, no. Te iba a decir, no sabía que quedasen anarquistas, pero sí, alguno quedará. Ujú. Sí, sí, queda alguno, queda alguno. Románticos, ya están demasiado mayores, pobres. No, cuando hablamos de la ocupación es un fenómeno de que no se puede acceder a la vivienda. Entonces, claro, pues la gente tiene que Máxime, ocupar. Entonces, claro. todo es así, ¿no? Es decir, los delitos vinculados a la inmigración es, de nuevo, un pack que hay que aceptar. Y cuando esto desde el gobierno se utiliza contra la ultraderecha, ¿no? Porque no hay que vincular delincuencia con inmigración, pero ¿cómo que no? Vaya usted a la población reclusa y vea qué tipo de delitos se cometen, vea los grupos de población que cometen dichos delitos, entonces naturalmente son personas que viven en unas condiciones indeseables, que a nadie querría y que no probablemente, perdón, quiten el adverbio, Claro. les lleva a esa situación. Máxime cuando delinquir, ellos enseguida pueden percibir, como haría cualquier persona, que sale casi gratis, que no tiene Bueno, consecuencias claro, que es penales. otra vez lo de la ley, claro. Eso acentúa que ya esto sea café para todos, como en la transición, lo mismo, café Pero para es que todos. es una pescadilla que se muerde la cola, porque ¿cómo va a tener consecuencias penales si no estás de forma legal en España y lo único que se te puede aplicar es la expulsión inmediata y no se aplica? Es decir, Ya. yo creo que Atilana ha puesto encima de la mesa un tema FETEM y además que aclara mucho sobre todo este asunto. ¿Quién cree en su bendita ingenuidad que alguien a quien dejas entrar en tu país, pero luego no le proporcionas los medios, y no estoy hablando de subvenciones y paguitas, dicho en Román Paladino, no le proporcionas los medios para que se integre dentro de la comunidad en la que pretende vivir? Mira, Sharon, Esto es de una ingenuidad salvaje, pero la integración supone renunciar a las costumbres
que vengan de tu país de origen si esas costumbres chocan directamente con el sitio en el que estás. Porque claro, aquí se habla de integración utilizando la palabra respeto, permitiendo que se implanten una serie de costumbres que desde ninguna perspectiva podemos aceptar en una sociedad como la española. Es que Sí, Atilana ha dado en el clavo. Es decir, bueno, con lo que ha dicho Atilana me viene a la cabeza el caso de Alemania. Es decir, ¿cuándo se ha producido el conflicto social en Alemania? Cuando Alemania regulaba la inmigración, bueno, los inmigrantes que recibían, que eran nuestros u otros emigrantes. La regulaba, tú llegabas allí con un puesto de trabajo, bueno, todo este protocolo que todos conocemos más o menos, ¿no? No había problema. ¿Cuándo se están generando los problemas sociales en Alemania, las violaciones masivas? Cuando en un alarde de wokismo absoluto se les ha ido de las manos y han metido de golpe. Encima aquí se mezcla con el concepto de refugiado. Cuidado, que entonces ya la cosa se va complicando cada vez más. Pasamos de progresión aritmética a geométrica, pero bueno, han asumido una serie de refugiados y es cuando, de unos años a esta parte, pero pocos años, en Alemania se ha convertido en un conflicto social cuando Alemania, desde que terminó la Guerra Mundial, o sea, ha ido admitiendo inmigrantes y no ha habido ningún problema social. ¿Cuándo se ha generado? Cuando han entrado ilegalmente o en este caso peor, porque entraron legalmente bajo el estatus de refugiados. Pero no contentos Pues con ello, no, 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 perdona, Teresa, nada, continúa. que no contentos con ellos, con ello modificaron el año pasado la ley y ahora para obtener la nacionalidad alemana, en lugar de hacer falta 8 años, como hacía falta, que en España son 10, añado, ahora solo son 5. O sea, yo entiendo que no aprenden. O sea, que les debe dar gustirrinín este tema del conflicto social, porque si no, no se comprende. Entonces, el ejemplo es ese. Durante 30, 40, 50 años no han tenido problemas. Cuando se ha asimilado población extranjera de otra cultura, sin oficio ni beneficio, bajo el paraguas del estatus de refugiado, que ese es otro debate, pero bueno, es equiparable por analogía a lo de España. Es cuando ya se ha montado el cisco. Violaciones masivas, delincuencia, que lo uno a lo que ha dicho Atilana. Ya me callo. No, no, aprovecho porque me das un pie magnífico para hablar sobre el endurecimiento de las leyes de extranjería o las leyes sobre inmigración en distintos países europeos. Todos recordamos las revueltas en París de los inmigrantes que se decía de primera generación, o sea, franceses de primera generación, padres inmigrantes, y además recuerdo sorprendida yo de cómo se sorprendía a la gente porque decía, pero si son franceses, pero si son franceses. Bueno, luego a ver si puedo poneros un vídeo y lo comentamos de Hassan II, el padre del actual rey de Marruecos. Claro, la cuestión que estamos viendo es que vamos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, España está como un paso por detrás en los conflictos con la inmigración ilegal y, ojo, y la inmigración legal no adaptada, no integrada completamente. Francia, Reino Unido, Grecia, muy recientemente Portugal, han endurecido sus leyes de extranjería. Recuerdo perfectamente cómo se apelaba a la homologación en Europa para perdonarle delitos a los golpistas y a los sediciosos. ¿Para cuándo? Una homologación europea cuando vemos que todos los países europeos están endureciendo sus leyes de extranjería porque ya están colapsados, claro, colapsados. ¿Cuándo lo va a hacer España o no parece que lo vayamos a hacer? No lo claro. creo, Sí, no sí, lo sí. creo. Mira, yo iba a decir precisamente antes de que dijeras esto que habría que hacer política comparada, que hay que hacerla. Es justo eso que has dicho, Sharon. Y para hablar de Francia, quiero traer aquí el caso de una mujer que es Fadela Amara, que en el gobierno de Sarkozy fue nombrada de forma sorpresiva porque es una mujer que procedía de la izquierda, bueno, procedía y era realmente una persona pública social al socialismo en Francia, pues digo, la nombró responsable, secretaria de Estado, nada menos que de movimientos sociales o algo así, pero estaba vinculada Mm. al Ministerio de la Vivienda, del Urbanismo. Bueno, la cuestión es que a Fadela Amara, inmigrante ya francesa nacionalizada de origen argelino, viendo la situación de la mujer en esos barrios ¿no? de los banlieues, ¿no? Del extrarradio de las ciudades de Ujú. Francia,
escribió un libro por su experiencia, ¿no? Como ella vivió el ser mujer en esas barriadas, titulado Ni putas ni sumisas. Que yo, la verdad es que conocí gracias a un compañero, un profesor de filosofía, que él lo ponía como lectura obligatoria a sus alumnos. Alejandro, no me acuerdo su apellido, qué pena, bueno, desde aquí sí el programa le mando un recuerdo. Pues digo, Alejandro ponía este libro como lectura obligatoria, Ni putas ni sumisas. Bueno, pues yo lo leí y fue la primera vez que yo escuché, fijaos, empiezo por aquí, ¿no? Fue la primera vez que yo escuché las violaciones en manada. Y ella contaba cómo los magrebíes en esos barrios en donde los hombres tienen que sentar su autoridad, utilizan como medida punitiva contra las mujeres de su, entiende, cultura, para que no se occidentalicen, utilizaban, digo, como medida punitiva estas violaciones en manada. Es un libro realmente de un realismo crudísimo, pero ella creó esta asociación Ni putas ni sumisas, que sigue existiendo, es una mujer ya veterana en la política francesa, y qué bien que ellos por delante han ido pudiendo darse cuenta de a dónde lleva esta situación, ¿no? En el caso del feminismo, pues es que, como dices, Sharon, es que te rompe completamente los esquemas, que las violaciones no sean un asunto de interés, ¿no? Las violaciones a las mujeres, que no se pueda decir con claridad que para un musulmán la mujer es un ser que tiene que estar subordinado. O sea, en la Exacto. familia, las mujeres, así lo contaba Fadela, bueno, lo cuenta Fadela Mara en este libro, ¿no? Ni putas ni sumisas. Bueno, hay que decir, claro, ni putas, como dicen los musulmanes que son las occidentales, ni sumisas, como tiene que ser la Como, buena mujer musulmana. Pues para ellos la mujer tiene que hacer lo que manda el hombre. No se podían poner vaqueros. Estas medidas de control de sus cuerpos, de control de sus vidas de las mujeres, eh, no es que cometían grandes delitos, no es que se ponían vaqueros o se maquillaban. Entonces, que se sepa, las mujeres para un musulmán no deben llevar pantalones, no deben maquillarse, esto, digamos, los rasgos mínimos. Ya cuando te enfrentas a lo que significa ir con un burka, estamos hablando ya de la negación de la persona, es decir, de la propia imagen. Totalmente. ¿Esto cómo se va a aceptar socialmente en España? Cuando se habla de la lucha feminista, yo no puedo soportar como feminista que una mujer vaya cubierta, porque se supone que eso despierta los bajos instintos, o porque es una impureza verles el pelo. Todo tiene connotación sexual, es decir, es una especie de patología, de es una patología obsesión, social que hay es una Exacto. obsesión. que hay Sí. que Exacto. impedir. Entonces, eso, Mm. ¿cómo casa el socialismo democrático con ese tipo de tratamiento de la mujer como un ser inferior que el hombre tiene que controlar, que no puede salir de casa, que no puede trabajar, que no puede... Es decir, ¿pero esto qué es? Pero Es la todo eso. paradoja es que los grandes defensores o las grandes defensoras del feminismo son precisamente las que en este tipo de noticias obvian este tipo de noticias de violaciones en masa de la nacionalidad o de la procedencia, Sí, como sí, sí, dicen, sí, no, no, no. de origen Claro, yo siempre pienso de origen marroquí, no, no, es marroquí. O sea, nadie dice que tú eres de origen madrileño, tú eres madrileña. O sea, si nos ponemos a analizar también el sí, lenguaje, bueno, podremos estar horas, ¿no? Pero claro. es verdad Así que como la en Torre paradoja es Pacheco, esa, cuando campaban por las calles iban con la bandera de de Marruecos. Marruecos, Si es que aquí, para empezar, si tenemos vergüenza de nuestra propia bandera, si ya vas con la claro. bandera de España y ya eres un facha, ¿qué les vas a enseñar? Claro, y ese es el problema que tenemos aquí, ¿no? Que es que si en España ya nosotros nos estamos encargando de destruir nuestro país, ¿cómo vas a exigir a los Eso que es. vienen de fuera que respeten tus normas? Si tú mismo como político no respetas el Estado, si estás gobernando con alguien que ha dado un golpe de Estado, que está preparando la secesión de una parte de tu país, como es Cataluña, pero ¿cómo vas a exigir que cumplan las normas? No, es que realmente aquí las fronteras, claro, no existen porque se están creando fronteras internas y los Mm, que somos extranjeros somos los propios españoles en Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos concepto de frontera nacional, porque la fragmentación del país ha creado claro. otras fronteras interiores que son las que verdaderamente nos avergüenzan, hacen que no podamos exigir a nadie lo que nosotros mismos no hacemos con nuestro propio país. Ese es el verdadero problema que yo creo que nosotros tenemos, ¿no? Frente a Claro, otros países, claro. que todo hay que decirlo, gracias a nuestra historia y gracias a los vínculos que tenemos con Hispanoamérica, la inmigración en España ha suavizado estos conflictos culturales hasta cierto punto por el porcentaje importante que hay de hispanos
con una comunión cultural total en lengua, en Claro. costumbres, en religión, etcétera, pero claro, no deja de, por razones geográficas, haber una población musulmana procedente de África, que es con la que verdaderamente tenemos ese conflicto cultural que es irresoluble. Claro, porque, por ejemplo, si comparamos la situación de España o, sí, la realidad de España de esa inmigración procedente de Hispanoamérica, que además ellos, para adquirir la nacionalidad, tienen una posición diferente a la de un argelino, por ejemplo, a la de un marroquí, por razones históricas, el Código Civil reconoce que los plazos se acortan mucho. En el caso de países de Hispanoamérica, Guinea, incluso Filipinas, ¿no? Pero, Y la ley de memoria democrática. sí, bueno, Recordémoslo porque pero sí, 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 pero ¿Verdad? lo que yo iba a señalar es que en Francia podría haberse asimilado la situación de que por haber sido países bajo la bandera de Francia, se ha dicho muchas veces que esa gran masa migratoria de los años 60, 70 y 80 en Francia venía de esa posición un poco de disculpa de Francia, que tenía que asimilar a todos esos nacionales de esos países que realmente habían formado parte de Francia. Pero ¿cuál es la clave? Lo que ha dicho Atilana, que en el caso de los hispanoamericanos somos la misma cultura, pero en el caso de los argelinos, que había sido territorio francés hasta la división de África en diferentes países, la cultura no es la misma. Por eso el bueno, conflicto allí es mucho más acentuado, porque nosotros tenemos esa masa de hispanos que compensa un poco, si me permitís la expresión, la situación. En cambio, en el Claro, caso de Francia, el origen es el mismo, es decir, ha estado bajo la bandera francesa como han estado bajo la bandera española los nuestros, pero claro, con una cultura muy diferente. Entonces, claro, eso ha sido... pues me lo han puesto en bandeja las dos para que les ponga un vídeo y luego si quieren seguimos comentando. muy bien. Et est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas, Non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été est-ouest. Et les mouvements humains, la religion, en fait, un peu de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez Ah, de chercher à intégrer. je vous décourage en ce qui concerne les Marocains d'essayer de détournement de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Vamos, Bueno, pues este era Hassan II, el anterior rey de Marruecos, y lo dice con todas las letras. Es otra cultura, es otra religión. Ellos buscan la nacionalidad francesa por interés y jamás se van a integrar. Poco sospechoso de pertenecer a la actual ultraderecha racista xenófoba, a la internacional ultraderechista xenófoba, como se dijo el otro día en el canal 24 horas. Un rótulo magnífico. Una persona claro, ya pero de eso este es lo que he género. señalado. Es decir, nosotros eso con la masa hispana no lo tenemos. Yo felicité el Día de la Hispanidad a personas que viven cerca de mí, que son colombianas, y esas personas me felicitaron a mí. Eso es impensable con un argelino, con una persona de origen argelino en Francia. Sí. Eso es algo a nuestro favor. O sea, Ujú. gracias a Dios tenemos eso. Nos felicitamos el Día de la Hispanidad y son todos hermanos, por decirlo de alguna manera, o Sí, primos. sí, sí, Ellos sí, no. Entonces, mm, todavía tenemos un poquito ahí de esperanza, sí, sí, pero la sí, situación pinta es mal. verdad. Sí, es verdad que los hispanos tienen más claro cuál es el problema y además porque por la procedencia de sus países, que viven Mm, situaciones de una violencia sí, tremenda, de una pobreza también extrema, pues al llegar a España valoran lo que tienen, se dan sí, cuenta de lo que... Y me lo dicen, ¿no? Tú no sabes lo que es poder ir a una farmacia y comprarte un gelocatil. Es que en sí. mi país, hablo por ejemplo de Perú, es que en mi país esto no lo puedo hacer. Cosas tan sencillas, entonces valoran lo que tienen. Pero iba a decir que muchísimas gracias, Sharon, por poner este vídeo, que es súper explicativo. Además, oye, todo hay que decirlo, qué racionalista, ¿eh? O sea, San Segundo, Exacto. no puede ser 100% francés, tampoco lo quiere, No, muy bien, pero oye, qué racionalismo en el análisis. Este señor fue el responsable de la Marcha Verde,
que Ujú. fue una movilización pacífica en la que el Sáhara español, ¿no? Pues fue ocupado directamente por una masa ahí, ¿no? A la que se le dice ocupa un territorio, ala, marcha verde, el Sáhara español. Eh, pues Ah, eso, al final, es una manera de hacer la guerra, pues con otros métodos, ¿no? Si tú ocupas el lugar, como decíamos antes, el concepto de la propiedad de un territorio tiene sentido desde el Estado, pero cuando el Estado no funciona, entonces eso hablamos, es. utilizando los conceptos de Gustavo Bueno, en el mito de la izquierda, hablamos de la apropiación. Hay que partir de la idea de que los hombres se apropian de un territorio por la fuerza y que en el momento en el que un Estado se constituye ya tiene fronteras, tiene ejército, y entonces ya hablamos de la propiedad, ¿verdad? Como un concepto entonces ya civilizado. Pero cuando hablamos de esta situación en la que se plantea todo de forma biologicista, ¿no? Como si fuéramos animales, pues Y directamente ocupas un chusca, territorio, ¿perdona? y Chusca. chusca, no, no, y chusca, Chusca, Tilana, y totalmente, burda, total. y grosera. Sí, 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 ¿no? Totalmente salvaje. Pues nos encontramos con que una provincia española deja de serlo. Claro, Bueno, deja de serlo. ¿Por qué? Por la fuerza de la ocupación como una cuestión de hecho, o sea, que no tienes nada que hacer. Pero si encima sabes, como lo sabemos porque los hemos escuchado hace muchos años, que los líderes del PSOE tienen claro, porque ellos lo tienen. Otra cosa es que eso vaya a suceder o que el resto de españoles también lo tengamos claro, porque otra vez, de nuevo, volvemos a lo mismo, parece que solo piensan ellos, que solamente son ellos los que hacen política, y claro, pues tenemos que demostrarles que no, ¿no? Pero la cuestión es, los líderes del socialismo histórico en España, que hoy se reverencia, que yo también en algunos momentos, pues cuando escucho a Felipe González y a Alfonso Guerra me gustan, desde hace muchos años, digo, decían, Ceuta y Melilla están perdidos. Ceuta y Melilla serán de Marruecos. O sea, si tus propios líderes políticos dicen eso, ¿qué vas a hacer con un pueblo de la costa? Pues lo mismo. Y si a esto le añades, claro, el asunto que no es directo el tema, ¿no? Pero tiene relación, ¿no? De forma, digamos, no tangencial, porque sí que tiene una relación en cuanto que hablamos de individuos flotantes que necesitan reforzar su identidad, pues digo, si lo unimos al terrorismo islamista y cómo mm, es de esta población ahí, ¿no? Que necesita reforzar su identidad en un país extranjero y demás, entonces el sur de España se supone que se tiene que reconocer. O sea, las palabras de Bin Laden, yo no sé si sí, quienes lo vivieron siendo adultos se han podido olvidar, ¿no? No Ujú. sucederá con lo de Ana. Palestina la tragedia de Al-Ándalus. Si hay una parte, por muy pequeña que sea, de esa población inmigrante que entiende que Al-Ándalus fue una tragedia y que esa tierra hay que recuperarla, pues bueno, te extraña Claro. nada que saquen la bandera de Marruecos y demás. Y siempre se dice, pero no son todos. Bueno, estaría bueno Hombre, si fuera. Claro, Cuando no, efectivamente, no, pero es que es efectivamente. como enseguida, ay, ay, pero que perdón, nadie se son moleste, que algunos. nadie se Total, moleste. claro, por favor, no es el colectivo de los migrantes. Pues, hombre, claro que no, No, porque claro, pero claro, eso, Claro, pero cada vez que alguien dice, no, es que no son todos los inmigrantes, es la forma elegante de insultarte cuando tú ejecutas la más mínima crítica con respecto al tema de la inmigración. Y si me permitís un poco medio totalmente. en broma, medio en serio, es como cuando alguien te presenta a un amigo diciéndole, es como de la familia, que es la forma sutil para decir que no es de la familia. Bueno, pues con esto... Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Cuando tú haces la más mínima crítica a un problema que existe en España, que existe en muchos pueblos, en muchas localidades, en muchas provincias, en muchas comunidades autónomas, que cada vez es mayor, que cada vez es mayor, te dicen, bueno, pero no todos los inmigrantes, no, no, pero ¿cuándo he dicho yo que todos los inmigrantes sean unos delincuentes a los que hay que echar del país? Yo esto no lo he dicho en ningún momento. Pero bueno, este es el Sí, nivel. a sí, ver, sí, la sí, clave sí, está en la inmigración ilegal y lo que ha dicho Atilana, es decir, al aludir a la Marcha Verde, nos retrotraemos al inicio de este debate. ¿Por qué? Porque la Marcha Verde fue pacífica porque había, lo que yo he dicho antes, una inacción por el Estado español de aquel momento, que era un momento en España complicadete, o sea, era claro, un momento clave, era Franco un momento clave, muriéndose, Franco claro. muriéndose y tal. Claro, como, pues, El ahora emérito acababa de estar un mes antes, fue allí, dijo no va a pasar nada, estamos todos muy bien.
creo que fue un mes antes, tendría que revisar los datos, pero que hubo una inacción. Ya nos podemos poner en plan análisis conspiranoico del papel de Marruecos, de Estados Unidos, o sea, esto ya llevaría quizá a otro debate, a mí me ve muy interesante, pero volviendo a la inmigración, esa ocupación que dices tú del ser biológico que llega a un territorio y lo ocupa, en aquel momento fue así, pero por una inacción del Estado español. O Claro, sea, fue claro, pacífico porque los militares españoles se metieron en cestas y salieron corriendo los pobres, que eran los que menos claro, culpa tenían claro, de todo, ¿eh? O claro, sea, bueno, pero sé que las familias salieron literalmente metidos en cestas, algunos. O sea, bueno, ¿y qué ha pasado en este gobierno para que el Sáhara español se entregue de esta claro, manera? O Con, sea, que totalmente. con los apoyos de poder, Sí, sí, de sí. Sumar, ¿no? O sea, bueno, Sumar va a apoyar a quien haga falta para no, permanecer no, en el no, pero es gobierno. alucinante, o sea, está entre sus principios la defensa del pueblo saharaui, el Sáhara español y demás. Oye, Pedro Sánchez recibió una llamada, habló por teléfono con el rey de Marruecos, sí, hombre, sí, nada, aquí, nada, voy al Congreso, lo digo y ya está. Oye, y no pasó nada. Y la política de cuarenta y Exacto. tantos años de España, en un día se ventila. Claro, cuando llevan los Sí, saharauis sí. muchos años diciendo que les Es dejamos literalmente alucinante. tirados, pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Pero vuelvo, la inacción en la Marcha Verde por parte del Estado español es equiparable a la inacción del Estado español cuando los inmigrantes llegan a las costas y se les deja pasar. Es exactamente lo mismo, con una finalidad, vuelvo, política o partidista. En aquel momento era que el Sáhara formara parte de Marruecos porque es muy rico en gases y en petróleo y tal. Y en este caso, pues Atilano lo ha dicho, es que detrás de todo esto hay una ideología islamista profunda, es decir, es que estos señores no vienen de Colombia, o sea, Está claro que eh, una parte, no, no, una por muy parte, mínima, por claro, muy mínima que sea, de esta población joven, masculina, flotante de magrebíes, pues están siendo reclutados para el claro, islamismo. Es que lo son. Y igual que hay otros tantos, no, muchísimos más que están en contra de ello. claro, Porque yo soy Vuelvo, profesora, perdón. yo tengo alumnos que son musulmanes, yo tengo mm, con la mayoría de ellos ningún problema. Ahora, hay otros que la falta de autoridad del profesorado, la falta de exigencia, el poder pasar de curso con todas las asignaturas suspensas, ¿cómo va a integrar a nadie? Esto que decía Hassan II, no, no, es que no se quiere integrar. Pero ¿cómo lo vas a integrar? Diciendo, no, no, no hace falta que estudies, da igual. ¿Tienes 16 años? Cuarto de la ESO. No, no, perdona, a ver, sabe hablar español. Esto lo decía el otro día alguien, ¿no? Pero a ver, si no sabe hablar español, ¿cómo me le ya, pones en cuarto de la ESO? Pues nada, si Claro. esto es así, ¿a tú claro, qué exigencia vas a tener? claro. Es tremendo, es tremendo. Y otra cosa, a ver, otra cosa os quería yo decir que también, porque claro, esto de Torre Pacheco, sí, lo habéis insinuado, pero por usar el concepto de basura revelada o basura fabricada. ¿Hasta qué punto Ujú. le ha venido fenomenal al gobierno, a Pedro Sánchez en Fenomenal. particular, que esta noticia haya surgido otra tormenta de verano? Pues él hace, ¿cuándo? 2 años fue el beso de Jenny, de Jenny, o Hermoso, el sí. beso de este El hombre, como no Rubiales, recuerdo. De el Rubiales, pico de pobrecito Rubiales. Rubiales, sí, sí, sí. Pues oye, le ha venido fenomenal Torre Pacheco. Entonces, a Claro, ver, nos hemos olvidado de Bueno, Coldo, de claro, o sea, Ábalos y de que todos. estén los me, periodistas apostados ahí en Torre Pacheco, Noche Caliente, no sé qué. A ver, ¿hasta qué punto esto es basura televisiva fabricada? Totalmente. no, digo más, digo más. Sé que me van a dar bula las dos y aunque soy moderadora me voy a meter me voy a meter en el debate. La cuestión, o sea, lo que se ha hecho desde las televisiones, o sea, yo no tengo certezas, pero tampoco tengo dudas de lo bien que le ha venido al gobierno de España en la actual coyuntura de corruptelas en las que está supuestamente, vamos a decirlo, para evitar la demanda, su partido y el propio gobierno le ha venido de maravilla. El recorrido informativo en el canal 24 horas y más en concreto en la noche en 24 horas, que es un programa que yo consumo diariamente, ha sido espectacular. Y espectacular y además no desde una vamos a decirlo así, desde una imparcialidad informativa que sabemos que no existe, pero bueno, se puede disimular. No, 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 completamente por la causa de el inmigrante, todos los inmigrantes son buenos.
¿m? Y aquí hay una ultraderecha, fascista, xenófoba, que ni siquiera es española, que viene de Europa, porque los españoles somos idiotas y entonces nos tragamos el discurso que nos vende cualquiera que pase por delante, que vienen del resto de Europa para sembrar el caos en una Arcadia feliz que es España, ¿eh? Y Torre Pacheco, que es la Arcadia feliz, donde no había ningún tipo de problema. Entonces, claro, esto, esto es insultante, esto es completamente insultante. Pero un modelo que ya en el resto de Europa, por parte de la ciudadanía, está agotado. Tú pregúntale a un Claro. francés. O sea, pregúntale a un francés lo que Mm, piensa. O sea, Claro. pregúntale, está agotado. O a un alemán con el Bueno, problema de... o un italiano. sí. Porque Bueno, sería muy y interesante referirse a la política inmigratoria de Italia, ¿eh? Muy, muy bueno, interesante. fíjate, Súper Meloni, si ya ha interesante. hablado de las deportaciones mucho antes. Bueno, las deportaciones, por otra parte, están teniendo lugar constantemente en todos los países. O sea, es que, claro, Santiago Abascal claro, habla de deportación, Vox habla de deportación. Estamos hablando de un concepto jurídico que existe, que se aplica, que, bueno, no vamos a entrar en los casos particulares, pero la gente se la deporta, claro, cuando son delincuentes, cuando se les pilla en la aduana con drogas, es decir, que es un procedimiento habitual. Pero bueno, sin hablar de esto, la cosa es que el caso sueco para mí es el más Es increíble. sorprendente, ¿no? Porque pues tenemos o teníamos esa idea de Suecia como un país nórdico, tal, bueno, eh, y resulta que es una sociedad rota, que esta política de inmigración ha hecho que el país esté completamente destruido y que se asuma ya directamente por la ciudadanía la imposibilidad de hacerle frente porque las instituciones han dejado de funcionar, ¿no? La población está completamente dividida, el racismo, por supuesto, que campa, pero por ambos lados, porque ya no hablamos de un problema de unos hacia otros, no, es que el enfrentamiento es total y por lo visto la delincuencia ha provocado ya no lo que se dice que pasa en España actualmente, como son estas mafias que funcionan eh, con esta delincuencia con el tráfico. Ujú. tan violenta pues que se ven, pues yo sé, en Barcelona, pues por Mm, la noche en determinados barrios, pues las peleas a machetazos son mm. habituales, no. Ahora en Suecia lo que funcionan son las bombas, utilizan bombas caseras y hay atentados constantemente con bomba, etcétera. Y en Suecia se ha hecho viral un vídeo de una profesora, que a mí me duele especialmente como colega de oficio, diciendo, yo he tenido que dejar la profesión, he tenido que dejar de ser profesora. Lo que está pasando en Suecia es lo que va a pasar en España dentro de poco si no lo frenáis. Ahora mismo, como digo, Suecia es un país roto por culpa de la inmigración. Fíjate. Y Y era ella esa decía, Arcadia, ¿eh? Era esa Arcadia. exacto, claro, pero es que es esto, es que es una política decidida de no tenemos futuro los países nórdicos si no traemos inmigración porque no, no nos repoblamos, es decir, no nos reproducimos, necesitamos trabajadores, necesitamos personas que tengan hijos, pero claro, es que no se puede hablar de los individuos en estos términos tan absolutamente mecánicos, ¿no? Por eso se habla de Sí, sí. ingeniería social, porque es que parece que tú utilizas a los individuos como si fueran piezas de un mecano, pero es que eso no puede ser, ¿no? Tienen una educación, Pero una cultura, o deben tenerla o deberían tenerla, y no Pero son esto ya lo asimilables. dijo Oriana Fallachi, Bueno, ya claro, la lo más. dijo la más. O sea, fue Oriana Fallachi, realmente clarividente. O sea, es que lo sí, supo ver desde el sí, principio y lo sí, sí, escribió sí, además, sí, 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 sin complejos, sin ningún sí, tipo de complejos. sí, es verdad, y es, Es voy a admirable. A darle, mí es una figura que me parece, vamos, que sí, merece un reconocimiento, recordarla así, sí, absoluto. voy a y utilizar, darle Voy a darle una vueltita a lo que acaba digo, un punto más, ¿eh? No una vuelta al revés, un punto más a lo que acaba de decir Atilana con respecto a este argumentario que se oye muchísimo de es que la población está envejecida y necesitamos inmigrantes. Entonces, claro, yo cuando oigo esto me sorprendo, estoy prácticamente todo el día sorprendida, como pueden ver, eh, porque es como si la población envejeciera al chasqueo de los dedos, como si la gente dejara de tener hijos de un día para otro. Oiga, no. O sea, esto es una cosa progresiva que año a año se puede ver y no le han puesto una solución para que los españoles puedan formar una familia, tener más hijos, aumentar el PIB, todo este tipo de cuestiones que son muy mundanas, pero que son absolutamente necesarias, y de repente ahora nos dicen que hay que traer inmigrantes.
Es decir, es que la dejación de funciones con respecto al mantenimiento del Estado y de España, de las élites políticas, voy a utilizar el rótulo que utilizó Atilano al principio, que me encantó, de las élites políticas pasmosa, es pasmosa. Insisto, sorprendente, pero por Pero lo no que es sea, casual, ¿eh? la No es gente se lo casual. traga. No, No, claro, pero casual no lo es, desde luego. bueno, la gente se Ujú, lo traga como se ha tragado la amnistía y como se traga todo, Sharon. O sea, claro. realmente estamos en una sociedad, reconozcámoslo, adormecida, Sí, sí, pero bueno, anestesiada. si lo de Torre Pacheco tiene algún significado, Sí, bueno, puede ser el hecho de que la gente ya no se lo traga. O sea, ya, ya no le puedes decir. Además, yo creo que la paliza a un anciano, yo creo que es especialmente sí, simbólico, ¿no? sí. Em, Sí, porque ¿No? además por nuestra cultura, las personas mayores en la cultura nuestra católica merecen todo el respeto y todo el Claro, cuidado del claro, mundo. Entonces claro. ha Por tocado cierto, que, a algo vulnerable para nosotros exacto, y es objeto de protección máxima por ahí todos está, ahí cuidamos está, a ahí está. nuestras madres, a Claro. nuestros padres, a nuestros abuelos. Sí, y ese concepto de la familia quizás nos pueda salvar, porque mira, volviendo a lo de la profesora española afincada en Suecia, ¿no? Que había tenido que dejar la profesión, decía que los suecos, al estar em, cada uno aislado en su casa, ¿no? Ese individualismo total en el que viven, hace que no tengan respuesta posible. Les falta a la familia. Una familia que se preocupa por sus mayores, que se preocupa por sus hijos, ya hace grupo, ya se necesita mantener eso. Y esa es la presión que quizás nos valga, ¿no? Que ojalá y surja. Pero eso, en Torre Pacheco lo que ha sucedido es que a la gente no le ha valido Sí. el discurso ideológico de la ultraderecha y demás. No, no, no. Ya han salido a la calle, están dispuestos a hacerse notar de una manera violenta, sí, desagradable, totalmente. Y es para el consumidor, vamos a decirlo así, para el consumidor de televisión adocenado, ¿no? De la democracia feliz, es que, es que no gusta ver a gente que se pega. Ay, qué violento, ¿no? Qué mal. Ay, no, esto, ay, qué gentuza, ¿no? A ver, qué falta de respeto, pero qué falta de respeto. Pero tú qué vas a hacer con la gente que está hasta las narices de que les roben, de que tengan Sí. miedo de ser violadas las mujeres, porque lo tienen. Que no pueden Vamos a salir a la calle. Es que han a salido ver, ancianas diciendo que no se atreven a salir a pasear. claro, pero En un si es que pueblo es de España, que es vergonzoso. que pasear en un pueblo de España, vamos, o sea, es parte de nuestra cultura. Y ya han Claro, salido diciendo, yo cuando te he referido a la sociedad sueca, perdona, me he colado corriendo, no, he pensado lo mismo, es decir, no podemos sí, hacer la analogía exacta, porque no claro, somos iguales. Ahí hay afortunadamente, un matiz sí, muy sí, sí, distinto sí, entre la sociedad sí, española o es italiana verdad, y es la verdad, sueca. sí, Hay allí un contexto social completamente diferente. O sea, sí, alguien en un teatro crítico cuando la pandemia dijo, que a mí me encantó, siento no recordar quién fue, que en España nos habíamos vacunado mucho más que en otros países europeos y me encantó lo que dijo, fue algo así como, nos hemos vacunado no por nosotros mismos, sino por nuestras familias, por proteger, no, yo no sé si me vacunaría, pero me vacuno por mi madre, por mi padre, por mi abuelo, y eso esas sociedades nórdicas no lo tienen como no lo nosotros. tienen, no, 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 esa protección de la familia y de la sociedad española que ha salido a la calle, bueno, como en 1808 con Andrés Torrejón, ahí, ala, aquí estamos. O sea, es que yo también me he acordado de eso cuando has dicho tú al principio. Ha tenido que ser el pueblo sí, el que ha sí, salido. sí, O sí, sea, sí, en sí, 1808 fue el alcalde de Móstoles, pero con el pueblo, claro, porque los claro, otros se claro. fueron a Bayona. O Claro, sea, claro. Sí, 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 mira, además precisamente esa claro, élite, ¿no? Esa élite que pone, que deja a Napoleón entrar en el país y que dice, bueno, allá se las can claro, jugar, pues son estos, ¿no? Que es que hablan me de la has ultraderecha recordado. y del fascismo, pero Eso es. hablando de gente que A lo está mejor Andrés sufriendo. Torrejón era un facha y no lo sabíamos. Sí, sí, sí. Bueno, y tengo que decir que no es la primera vez. Puede parecer anecdótico, pero yo creo que no lo es. No es la primera vez que el presidente del gobierno hace dejación de sus funciones. Cuando os recuerdo, por una mamarrachada, por una chorrada, vamos a decirlo así, con todas las letras, renunció durante 5 días a ser presidente del gobierno porque era un hombre enamorado, porque habían imputado a su No, mujer o porque... Sharon, no era un hombre ¿Eh? enamorado, era un hombre
profundamente enamorado. Profundamente enamorado, Por efectivamente. Yo favor, no sé, las cosas con propiedad. no sabía que quedasen hombres así, pero por lo visto sí, el presidente del gobierno. Y el tío escribió una carta, bueno, perdón que me ponga que me exalte tanto, pero es que la cosa tiene bemoles. Y este señor escribió una carta y dijo, me voy 5 días a reflexionar, a ver qué trabajador en España puede, por un problema de profundo dolor sentimental, decirle a su jefe, oiga, mire, me tengo que ir a reflexionar 5 días porque tengo un Sí, problema en sí, la sí. comunidad de vecinos, mi mujer o mi marido han Claro, discutido con el vecino del sexto y está la cosa muy mal y tengo que dejar 5... O sea, a ver quién lo puede hacer. hay que Y si practicar la validación emocional, que ahora le llaman. Que validar emocional. Las emociones hay que validarlas. Tú hay que aceptar que el presidente es una persona con emociones. Ahora, los vecinos de Torre Pacheco No, es odio. no, Ese es el claro, delito de odio. efectivamente. Otro melón. El el delito de delito odio. de A odio. ver, por favor, Mm, pongamos orden. Maravilloso. ¿Se puede odiar? A ver, pregunta. De verdad, ¿yo puedo odiar? Tengo derecho. Mm. Yo creo que sí, ¿no? O sea, puedo odiar, tengo Eh, derecho, igual que puedo amar. La cuestión es el qué. Materialismo, por favor. El qué. ¿Qué odias? ¿Qué amas? Porque esto del delito de odio es que a mí me hace una gracia. Odio. Yo odio profundamente a un hombre que cree que yo soy inferior por ser mujer. Lo odio profundamente y no quiero que se me cure el delito. A mí no me metas en la cárcel ni me ¿Quieres pongas una multa, delinquir? pero que quiero que delinco. Es que odio, o sea, odio. Yo veo un burka y me exalto. Exacto. ¿Pero Sí, por sí. qué? ¿Pero qué es esto el delito de odio? ¿No les da vergüenza emplear este concepto? Ah, porque eso es un coladero para hacer, Ya, es un coladero para aplicar las leyes a tus enemigos políticos, claro, evidente. O sea, pero es es que una es una cosa herramienta más política. Es utilizar la ley con tremendo. fines políticos, no con objetivos de regular un Estado, que es para lo que están las leyes y el derecho. No, no, la ley se está convirtiendo en una herramienta política. O sea, y eso sería objeto de otro debate, Sí, de pero otro claro, teatro crítico. O sea, entonces crear un delito de odio, o sea, de verdad, es que es como Minority Report, ¿no? Sharon, que tú eres muy cinefila, ¿no? El otro día, sí, Se sí, sí. prejuzgaba antes de la comisión del delito. O sea, es que allí creo que es de Spielberg, fue un avanzado. No sé si es de Spielberg, no me acuerdo, ¿eh? Creo Pero que sí, y el protagonista es Tom Cruise. Vamos a ver qué es lo Stone más Cruise, deseable. Stone Cruise, Tom sí, Cruise. sí, sí, Sí. sí, 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 sí. Eh, Muy interesante el esa otro película día, desde el punto de vista sí, filosófico, ¿eh? sí. Mm. El otro día me decía un amigo a propósito de esto de los delitos de odio, porque el planteamiento es, como dice Atelana, es esperpéntico, ¿no? Es como muy, muy raro. O sea, odiar es delito, así en general, Sí, odiar es sí, sí, delito. sí. Y él me decía, Vamos a ver, ¿y odiar el odio es delito? Digo, pues no sé, pues nos podemos meter en un bucle, pues a lo mejor sí, Claro, odiar el odio es delito. claro, claro, Entonces, porque Sí, eh, claro. pero, sin embargo, efectivamente la ley se está utilizando o el poder legislativo está legislando para su propio beneficio y no para el beneficio de España. Los españoles esto lo estamos viendo Mm. constantemente, pero con la excusa del discurso buenista, el discurso del pensamiento Alicia. Y entonces, lo que yo planteo es... Que te engañen una vez, no pasa nada, todos nos han engañado. Que te engañen dos, bueno, venga, va, también, no somos todos tan espabilados. Que te engañen tres, bueno, ya estamos rozando el límite. Pero claro, que te estén engañando una y otra vez y tú asientas y aplaudas con las dos manos, Bueno, esto me parece absolutamente escandaloso. pero yo creo que Atila ha dado con la clave cuando ha dicho que la paliza a este pobre señor de Torre Pacheco, la gente no se ha quedado en casa viendo el programa X del corazón. La gente ha salido a la calle. Cuidado, sí, ¿eh? sí, Que sí, Atilana ahí ha dado en la clave, ¿eh? O sea, bueno. cuidado, cuidado. Que lo que Y pasa es que los, queda mucho verano, quedan muchos montoros, quedan muchos coldos y queda mucha cosa, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente este país creo que tiene la memoria como los ordenadores, volátil. O sea, ¿sabes? sí, sí, y hay que decir que los propios, Pero, que los marroquíes también están en contra de esta delincuencia que hombre, es que les les deja en muy opera a mal ellos. lugar, claro. Es que aquí se ha simplificado el enfrentamiento, ¿no? Me parece que hay dos grupos, nosotros y ellos, o la ultraderecha Claro, y los inmigrantes angelicales,
que hay muchos grupos y el primero que está fracturado dentro Eso es, de la inmigración, pues son aquellos que respetan la ley, que quieren que se cumpla las leyes porque el país en el que vienen a trabajar tiene que funcionar para que ellos puedan seguir enviando dinero a sus familias, y los que son delincuentes que están en contra de todos, claro, nacionales españoles, inmigrantes de donde sean, y que son claro. ellos mismos los que se quieren librar de esa inmigración. Hombre, ¿Quién puede estar más en contra de esa inmigración ilegal? eso Sus propios es. compañeros Sí, de piso, de subvención, de trabajo, es decir, que son su competencia desleal, haciendo que se claro. pueda manchar su propia imagen y les impidan tener una vida como ellos esperan tener, digna de un trabajador que viene aquí y que llevan décadas en España. Además, es que, Jolín, hablar de esto en España, es que España son siglos ya de Exacto. Es que da como relación. pudor, da como Por pudor. favor, que hay que citar al Quijote con Sancho Panza y su vecino Moro. A ver, que Sí, es una cosa que no mm, nos están hablando ahora como si fuéramos sí. del norte de Europa, ¿no? Es que nosotros tenemos una trayectoria y nunca ha sido un problema hasta que, como ha dicho Teresa, pues ha empezado con este acertejación, con la inmigración ilegal, desde que Total. empezó el pensamiento Alicia, con Zapatero, o no sé si antes, por esta No, yo visión creo que de. ahí fue. Yo creo que fue ahí, ¿eh? Creo. Sí, sobre todo con Zapatero, ¿no? El de no hay Yo personas os ilegales, todo invito, lo que ha dicho sí, Sharon, ¿no? yo os invito a que veáis los programas electorales de los tres grandes partidos. Yo no voy a ver el programa electoral de Convergencia, pero referidos a Bueno, inmigración. cuidado, que ha subido Ya, la ya, ya, ultraderecha sí, 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 nacionalista sí, sí, en sí. Cataluña. Ya, Cuidado, bueno, es que teniendo en cuenta que ellos tienen un término para referirse a los que no somos de allí cuando vamos a vivir allí, ¿no? O claro, sea, como la ultraderecha vasca, ¿no? El ahí está, famoso, ahí está. exacto. Esos sí que Pero son ultras. eso es, Esos eso son los es. verdaderos Exacto, o ultras. sea, tener un término para referirse a otros españoles que van a vivir a tu territorio ya o sea, ya pone encima de la mesa como son. Pero Ahí bueno, está. que yo he hecho el ejercicio de ver el programa electoral de inmigración, lo he puesto con todos los términos, inmigración, emigración, migración, de los tres grandes partidos. Entonces, el PP y Vox, bueno, pues está muy claro, me lleva sorpresas agradables en alguno de los casos, bien, pero es que si veis el del PSOE, es como la Agenda 2030, que la primera vez que yo la leí es una sarta de divagaciones absolutas, o sea, no concreta. Los otros dicen, bueno, pues hay que cambiar el estatus del empadronamiento, por ejemplo, viene en el del PP y en el de Vox. Hay que cambiar el estatus del empadronamiento, es decir, que todo ilegal no se pueda empadronar, lo que os he comentado antes, y de esa manera ya adquirir una serie de ventajas sociales. Pero no, es que el del PSOE es una serie de divagaciones, o sea, dignas de Yolanda Díaz. Dignas, que es de otro Bueno, partido, ¿no? Entonces, eso ya te dice esa inacción por parte del Estado, del legislativo. Claro, es que va todo en cadena, porque ¿quién aprueba las leyes? Las aprueba el Parlamento. ¿Y en el Parlamento quién gobierna? Pues un gobierno Frankenstein. Entonces, claro, es una madeja que ha ido creciendo, creciendo y creciendo, ¿vale? Pero, sí, 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 insisto, sí. la clave está en la ley y en la aplicación de la Sí, ley. sí, Es fundamental. totalmente, sí, sí, sí. Recuerdo el teatro crítico que se ha celebrado hace poco sobre el pensamiento Alicia, que se habló de este asunto, ¿no? Creo que lo dijo Tiago, que claro, es esta combinación que deberíamos de entender de forma combinada, la técnica política con la ideología, ¿no? Claro, Como decimos nosotros, pues los asuntos más técnicos con la nematología. Y es como que está separado y sucede que tenemos profesionales, entre comillas, de la política que realmente son eso es. pseudopolíticos, porque es que no tienen ni los mínimos Ni idea. conceptos técnicos y producen unos desaguisados. Caso de Eso la es. ley, de la ministra ¿no? De la De la feminista, Irene ley que Montero, suelta la los ley del sí es sí. violadores. Pero a Sí, ver, la ley suelta violadores, es que básicamente, los vamos. jueces, o sea, ya habían avisado, los jueces dijeron esto va a producir un problema tremendo. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, el problema que puede ocasionar a un país el que no se No, tenga claro quién está empadronado, quién no, el permiso de residencia, cómo funciona, pues hace que nos quedemos es que en una déjame, situación pues de inermes. Mudas somos déjame, las tres, ¿eh? déjame decir algo. Es que la desconexión que hay entre la realidad de los problemas de los españoles y la realidad de los problemas que creen sus señorías, la mayoría de sus señorías, que son los problemas de los españoles, es bestial. O sea, yo, si tuviera el poder para hacerlo, obligaría
a todos los españoles a verse 2 o 3 horitas de las sesiones plenarias de los miércoles y de los jueves para que vean en qué andan sus señorías. ¿En qué andan sus señorías? Andan en fachas, en ultraderecha, en cuestiones que no le importan absolutamente a nadie, que no son los problemas que quieren que nos resuelvan. Mm. Porque tenemos un problema, por ejemplo, la vivienda, que se habla mucho del problema de la vivienda. Coño, lleváis 7 años gobernando. 7 años gobernando lleva el gobierno de coaligados, Sumar y Partido Socialista. ¿Han resuelto algo del problema de la vivienda? No. Y ahora les planteo una pregunta. ¿Adivinen de quién es el problema de que no haya vivienda en España? De la ultraderecha. Es Mm. absolutamente fantástico y maravilloso. Les voy a lanzar una cuestión, bueno, más que una cuestión es una anécdota, y ya dejo que se explayen porque ya tendríamos que cortar, ya nos estamos extendiendo demasiado, Mm. pero es que lo he recordado, no sé si lo ha dicho Atilana o Teresa, alguna de las dos habéis dicho algo que me ha hecho clic. El otro día en el canal 24 horas, en la noche en 24 horas, salía un experto en delitos de odio. Atilana, esto es maravilloso. Un experto en delitos de odio. Y digo, madre mía, ¿qué será esto, no? Experto en delitos de odio. Por supuesto, no era jurista, no era abogado, porque, bueno, se lo puedes conceder, ¿no? Pues un tipo que se Mm. sabe la ley, comas, puntos y signos de exclamación. Fantástico, ¿no? Experto en delitos de odio. Y decía. Porque claro, la ultraderecha, perdón, está usando un concepto malicioso, que es el de reemigración, que es Mm. vuelve, y eso está feo, porque están usando las palabras para mediatizar el buen sentido común de la gente sensible y honesta. Entonces, claro, cuando escuchas eso dices, ¿y el de migración? ¿Y el de migración qué es? O sea, se puede hablar de migración, que es una cosa totalmente burda y bastarda, pero no podemos hablar de remigración, porque esto ya es una cosa fea, claro, porque te cambia el discurso, Claro, te revienta el claro, discurso. claro. Pero esto de las palabras me ha resultado siempre magnífico. Bueno, Sí. tenemos que cortar ya, perdón, porque quizá yo me haya extendido No, demasiado. no, no, no. Muchas Nada, ha gracias, sido un Sharon. Todo lo placer. contrario. Mm. No sé si queréis apuntar algo más sobre este asunto, que podríamos estar aquí para varias horas, ¿eh? También se lo digo, ¿eh? Esto lo animado del debate. Sí, No sé si sí. queréis apuntar alguna cosa, algo más. No, yo reiterarme lo que hemos dicho No, y no, no, claro, no. No, no, agradecerte la muchas gracias. convocatoria, el Exacto. programa y Ha tu sido un auténtico planteamiento. placer Mm, hablar con sí. No, no, por vosotras. favor. Gracias. Gracias a ustedes por venir, porque esto siempre es un paréntesis en sus vidas y yo se lo agradezco muchísimo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos, que espero que nos hayan visto hasta aquí, que han llegado hasta el final. Como siempre, gracias a Iván Álvarez, que es nuestro hombre en la sombra, el que nos permite conectarnos desde distintos puntos de España. Y les emplazo para otro programa de teatro crítico. No sabemos cuándo será, no sabemos quién vendrá, pero sabemos seguro que habrá. Muchísimas Pues nada, gracias. muchas Muchas gracias, gracias. Sharon. Un Muchas gracias, abrazo. Iván, Gracias, también. Iván. Sí, Un gracias. beso para todos. Muchas gracias. Adiós.